Мною принято решение о проведении специальной военной операции. A partir del siglo XXI, Rusia se ha venido convirtiendo en una gran potencia energética de todo el mundo y ha desarrollado una red de oleoductos y gasoductos que podrían convertirla en una gran potencia y árbitro del suministro del petróleo y gas en toda Europa y también en los grandes centros económicos y demográficos del Asia Oriental, como podría ser China, India, Japón y Corea del Sur. Por su parte, la economía ucraniana no ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el año 2012 solo creció un 0.2% y se contrajo a un 0.5% en el 2013. La deuda externa de este país, la deuda externa bruta, para el 1 de enero del 2015 ascendió a 126.307 millones de dólares. Si en el 2014 la deuda externa superaba los 2/3 del PBI del país, o sea un 70%, según los pronósticos del Banco de la Nación, para el 2015 ascendió al 93%. Según informó el primer ministro Arseniy Yatsenyuk, Ucrania es uno de los países que más brinda tecnologías para la fabricación de armas y naves en Rusia. Esto se debe a que después de la desintegración de las repúblicas socialistas, Ucrania heredó cerca del 50% del complejo militar industrial, según con un estimado total de 3.500 fábricas. Pero a pesar de contar con mucha tecnología, Ucrania nunca pudo renovar su ejército y hoy podemos ver este problema en el actual conflicto. Por algún tiempo, Ucrania quería unirse a la OTAN. Y esto tenía varias condiciones con las que iba a integrarse. Dentro de ellas tenemos la instalación de misiles en territorio ucraniano por parte de Estados Unidos, algo que no le vendría bien a Rusia. Y es por ello que hoy podemos ver esta intervención por esta misma razón. Es importante señalar que la pérdida de Ucrania para Rusia significaría una reducción grande de su poderío mundial a solo una potencia regional. Con respecto al apartado peligros y amenazas de la Federación Rusa, que fue actualizada en el año 2015, el gobierno ruso plantea su propia visión del conflicto cuando argumenta que las principales amenazas exteriores son, primero, el crecimiento del potencial militar de la OTAN y sus orientaciones a funciones globales, realizadas en violación al derecho internacional, el acercamiento de la infraestructura militar de los países miembros de la OTAN a las fronteras de la Federación Rusa por medio de la sistemática expansión del bloque. Segundo, la desestabilización de la situación en determinados países y regiones y la ruptura de la estabilidad global y regional. Tercero, el despliegue y el aumento de contingentes militares de países extranjeros en territorios de países fronterizos con la Federación Rusa y sus aliados y en aguas adyacentes, entre otros objetivos, con el de ejercer presión política y militar sobre la Federación Rusa. Y por último, la creación y el despliegue de sistemas estratégicos antimisiles que interfieren con la estabilidad global y desbalancean la correlación de fuerza en la esfera nuclear con capacidad de un golpe global, y también el despliegue de sistemas no nucleares de armas de alta presión frente a las fronteras del país ruso. Este problema se ha venido arrastrándose no solo de estos meses o años anteriores, sino que viene arrastrándose desde décadas muy anteriores. Por ejemplo, en el año 2013, tras rechazar el gobierno ucraniano a la firma de unirse a la OTAN, el pueblo ucraniano se levanta en protesta hacia esa decisión del gobierno, y también esto es aprovechado por grupos separatistas en el parte este de Ucrania que anexan territorio autonombrándose independientes. Para poder entender el trasfondo de este problema, necesariamente tenemos que remontarnos en los antecedentes, aquellas cuestiones que han llevado a que Rusia intervenga militarmente en Ucrania. En el siglo XVIII,
Rusia era un reino muy pequeño que empezaba con sus ideas de expansión. Querían igualar a los reinos ingleses, franceses y españoles, y al no contar con un mar por donde se pudiera trasladar sus flotas, se expandió hacia el mar Báltico y el mar Negro, y por supuesto que en su pase de conquista conquistaron la actual Ucrania. También importante señalar que aquí se dio la anexión de la isla llamada Crimea hacia el reino de Rusia. Tras la Primera Guerra Mundial surge una gran potencia en Europa, que sería denominada la República Socialista Soviética a raíz de la Revolución Bolchevique y la eliminación del zarismo. Surge a raíz de esto una gran potencia. En el año 1922 a estas repúblicas se le incluye la República Soviética de Ucrania. Ya en el año 1939, Adolf Hitler, con su campaña de recuperar territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial, invade Polonia. Aquí las repúblicas soviéticas en un inicio apoyan a Hitler, pero esto no sería suficiente, puesto que Hitler no cumplió sus acuerdos que anteriormente habían tenido con la URSS y terminó invadiendo territorio ruso. Tenemos que recalcar que invadió, ocupó a gran parte de Ucrania, y por un tiempo esta república pasó a mano de los alemanes. Llegado el año 1945, Alemania ya había perdido todas sus fuerzas para luchar, y también su líder, Adolf Hitler, se había suicidado, y la URSS empezó a recuperar su territorio, pero también ocupó gran parte del territorio alemán. El año 1949, con la paranoia de que la URSS se convirtiera o se alzara como la única potencia superior, y por el miedo de ser invadidos de nuevo, se empiezan a formar alianzas entre los países europeos y Estados Unidos, que serían conocidos como la OTAN. Hasta la caída del comunismo en las repúblicas soviéticas, Ucrania seguía formando parte de esta, hasta que en el año 1991, tras la disolución de la URSS, estas repúblicas buscan el camino de independizarse. En este proceso, tanto Rusia como la OTAN tuvieron muchos acuerdos, tales como mantener una cierta distancia entre estos países. Por ejemplo, Rusia quería mantener una cierta distancia con la OTAN, mediante países que estuvieran en medio de estos. Pero esto con el paso de los años no fue para nada así. Estos países que anteriormente formaban la URSS entran como miembros de la OTAN, lo que hacía esto que se volviera más peligroso la relación entre la OTAN y Rusia, pues la OTAN empezaba ya con sus instalaciones de bases militares y la instalación de misiles frente al país ruso. A finales del año 2013, la Unión Europea propuso a varios países del este de Europa, entre estos a Ucrania, firmar el acuerdo de asociación oriental, acto que debía tener lugar entre los días 28 y 29 de noviembre del año 2013 en Vilnius. Sin embargo, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych canceló esta firma con la Unión Europea para formar parte con Rusia y optar una alianza con esta misma, hecho que terminó en un levantamiento del pueblo ucraniano, logrando destituirlo del cargo. Pero esto se salió de control, pues los grupos prorrusos del este del país se manifestaron con violencia y lograron tomar control de Crimea, logrando anexarla a Rusia a través de un referéndum nada claro, con un 97% de la población a favor de la anexión, hecho que ninguna nación hasta el momento reconoce. En el 2014, en el este ucraniano conocido como la región del Donbass, se inició una guerra civil generado por la anexión de Crimea a Rusia. Estas regiones se declararon o se autoproclamaron como repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Se acusó a Rusia interferir en esta revolución, puesto que el gobierno ucraniano dijo que Rusia había apoyado con armamentos al grupo separatista, hecho al que Rusia se negó.
Ya en la actualidad, siendo exactos el día 24 de febrero del año 2022, Rusia inició con la invasión hacia Ucrania, con la decisión del presidente Vladimir Putin, hecho al que señaló y ratificó y mandó una advertencia al mundo entero diciendo que si alguno interfiere en el conflicto, Rusia respondería ofensivamente hacia estos países. Debemos recalcar a la población que aquí no existe el bueno o el malo. Lo que hay solo son intereses de ambas partes, que si uno logra su hegemonía, el otro estaría aventajado. Pero muy aparte de todo esto, los gobiernos no son los que sufren las consecuencias de esta guerra. Es la población la más afectada. Actualmente, miles, cientos de ucranianos se encuentran escapando de la guerra.